Buenos días para todos nuestros amigos de la región latinoamericana y buenas tardes a nuestros amigos que nos ven desde Europa, nuestros espectadores en Europa, en España, en Alemania, en Holanda y todos los países donde hay una gran cantidad de latinoamericanos buscando mejor vida. Hoy es junio 26, estamos prácticamente a menos de una semana para iniciar el mes de julio en el hemisferio sur, pues invierno, temperaturas frías para lo que es Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, todo el cono sur y bueno, todo lo contrario en la parte norte, calorcito ya, disfrutarse el clima, no importa cómo venga. Hoy ya como es una costumbre en Planeta 3 TV, un contenido interesante. Vamos a esperar que ustedes ya comiencen a compartir, a comentar, ¿verdad? Esta transmisión a través de nuestras redes sociales. Bueno, señores, como les decía anteriormente, hoy decidimos conversar con ustedes sobre el manejo de los recursos naturales en la región latinoamericana. Desde principios del siglo XV hemos visto cómo han sido explotadas las diferentes naciones latinoamericanas por países desarrollados, llevándose los principales recursos naturales, explotando sin ningún tipo de limitación. La verdad es que los políticos latinoamericanos se han convertido en cómplices y han dado espaldarazos a estas grandes empresas del mundo para que saquen prácticamente los recursos naturales de países que cada vez tienen menos posibilidad de convertirse en países de primera potencia, países que puedan aprovechar sus recursos para tener un importante crecimiento y tener un nivel de competitividad como corresponde por la cantidad de recursos obviamente naturales que tienen, como es el caso de Chile, quien desde 1996 se convirtió en el primer productor de cobre del mundo. Hoy día Chile produce el 28% del total de cobre del mundo, muy lejos de un segundo lugar que es Perú, que está con un 12%, y Estados Unidos, que antes de que Chile se convirtiera en el primer productor de cobre del mundo, producía todo el cobre prácticamente, hoy día apenas produce un 6%, en una cuarta posición. Pero vemos los contratos. Los contratos que firman los políticos que administran los recursos públicos en los países latinoamericanos, pues vemos contratos leoninos como el de República Dominicana con la empresa canadiense Barrick Gold, esta empresa canadiense que está instalada en muchos países de la región, como Chile, por poner un ejemplo también, o Brasil, y esta empresa firma contratos leoninos, contratos de adhesión que obviamente vienen con sobornos. El contrato, por ejemplo, que firmó República Dominicana para la extracción de oro en Pueblo Viejo, Cotuí, es un contrato leonino, un contrato que en una primera instancia le dejó a República Dominicana apenas un 3.2% de la producción neta. Y para cuando se termina la inversión, la supuesta inversión de esta empresa canadiense, estaría recibiendo un 28.75% de la producción total. O sea, es decir, que aún supuestamente recuperando la inversión en esta empresa, estaría dejando ni siquiera un 30% de las ganancias. Es decir, estamos hablando que para terminar, cuando se termine esa inversión, la República Dominicana estaría recibiendo menos de un 30% y ellos más de un 70%. Pero en la actualidad, ellos se reciben cerca del 97% de los ingresos que se perciben por la extracción de este precioso mineral. Y lo mismo ocurre en Perú, lo mismo ocurre en Brasil. Y este abuso permitido por las autoridades no ha permitido, valga la redundancia, que los países de la región latinoamericana puedan tener un crecimiento importante. Pero también vemos la enorme tala de árboles que se produce en toda la región. Ahí está el pulmón del mundo, Brasil, que lamentablemente se tiran la pelota de un lado para otro y vemos cómo se acusa el mismo presidente Jair Bolsonaro, que acusa a las ONG, pero las ONG los responsabilizan a ellos de los incendios forestales. En este año, antes de la pandemia, iban cerca de 75.000 incendios forestales y todo el mundo, bueno, se tira la pelota de un lado para otro, pero nosotros sabemos, porque hemos analizado la situación, qué hay detrás de todo esto. Y lamentablemente lo que siempre descubrimos es que los políticos
perversos y corruptos están detrás de todo esto, para la venta de los terrenos, para utilizar esos terrenos para cultivos, para talar árboles, ¿verdad? Y vender las maderas a otros cómplices de todo este círculo vicioso de corrupción. Y obviamente para proliferar la desertificación, porque no hay ningún tipo de régimen de consecuencia cuando hay una vinculación estrecha con las autoridades que deben de regular este tipo de acciones. Pero las empresas extranjeras llegan y hacen lo que les da la gana porque no hay un sentir por los recursos naturales, no hay un sentir de equidad, de justicia, porque tú sabes la cantidad de indígenas que viven en la región de Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, que viven en los bosques. El 75%, por poner un ejemplo de las aves en peligro de extinción, viven en los bosques y esta gente talando árboles sin ningún tipo de reparo. Pero no solamente eso, sino que talan árboles y tampoco son capaces de replantar. O sea, todo es un abuso y un atropello a los recursos naturales y un mal manejo con el solo fin de seguirse enriqueciendo. Pero también vemos los recursos naturales como el petróleo y las grandes empresas del mundo que están detrás de todo esto. Ahí está, siempre los chinos están pues, detrás de todo esto. Está la China Petroleum y Chemical Corp, que es una empresa que está en todos lados. Está Gazprom también, Gazprom, que extrae petróleo. Miren el caso de Venezuela, un país con tanto petróleo, y miren a dónde ha parado por el mal manejo de los recursos naturales. Venezuela tiene las condiciones hoy día para tener una economía estable y tú debes la gente con fajos de dinero, un nivel de inflación estratosfero, un nivel de pobreza extrema, una cantidad de gente yéndose del país porque no tiene empleo, porque no hay oportunidades, un gobierno que lo único que ha hecho es enriquecerse y los escándalos toda la semana de que salió otro funcionario con maletas y que se presume que iban cargadas de lingotes de oro, saqueando el país, que es lo que ha pasado con la mayoría de los países latinoamericanos. Recuerden el escándalo en Honduras también, donde las empresas extranjeras mineras se han aprovechado no solamente de la tala de árboles, sino de la extracción de todos los recursos naturales. Principalmente ellos tienen bastante hierro y esta extracción, señores, no solamente que perjudica a los campesinos porque contaminan sin ningún tipo de reparo, dañan el medio ambiente, dañan los accesos a los pescadores, dañan a las familias, señores. Lo mismo pasó en Brasil en el 2002, que en una empresa china, pues dañó más de 600 viviendas, dañó todo un río, 700 kilómetros de un río que lo contaminó totalmente y bueno, hicieron un supuesto aporte, pero que ni siquiera representaba un 10% de los daños que habían efectuado. Hicieron unos acuerdos con las diferentes autoridades en complicidad, como decía en un principio, a espaldas de las organizaciones sociales, siendo que son ellas las que realmente se han visto afectadas. Y esto es lo mismo que vemos en todos los países de Latinoamérica. En este contexto, nosotros vemos entonces que las oportunidades de que los países latinoamericanos puedan tener un crecimiento importante y puedan aprovechar en un 100% los recursos naturales que tienen, obviamente son muy limitadas. Nosotros estamos viendo cada año cómo se aprueban contratos con empresas de los países desarrollados, dígase China, Canadá, Estados Unidos, España, Alemania, Irlanda. Todas estas grandes potencias como Rusia tienen empresas que solamente extraen recursos naturales de los países más pobres, se enriquecen más ellos y esto pasa a la vista indiferente de las autoridades o la vista indistinta porque ellos tienen conocimiento, reciben coimas, reciben sobornos, aprueban todos los proyectos habidos y por haber para seguirse enriqueciendo sin ningún reparo y con todo el afán de lucro desmedido que le caracteriza. Por eso que nosotros siempre hacemos un llamado al pueblo latinoamericano de que escudriñe y vea quiénes son esos supuestos líderes que están dirigiendo los destinos. Nosotros somos una generación totalmente distinta, una generación menos manipulada por la televisión, menos manipulada por los políticos tradicionales. Hoy día casi todos tenemos acceso a Internet y nosotros podemos investigar, escudriñar cuáles son las propuestas, cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son las oportunidades de mejora que nosotros tenemos y nosotros también tenemos que tener la capacidad de poder identificar quiénes son
quienes representan los intereses de la clase más desposeída, quiénes son los que representan los intereses de defensa de los recursos naturales de nuestros países, para nosotros no seguir en lo mismo, porque si nosotros nos hacemos de la vista gorda también y nos hacemos los desentendidos, vamos a seguir teniendo la situación que tenemos hoy día, una situación de corrupción, de impunidad, de sobornos y una situación que no nos va a permitir poder tener un crecimiento sostenido, poder ser países con niveles de desarrollo como corresponde, porque con tantos recursos naturales en la región latinoamericana, que tenemos petróleo, que tenemos bosque, que tenemos minerales, que tenemos ganadería, o sea, tenemos recursos naturales en todas las áreas, pero simplemente estos no son bien aprovechados. Ahí vemos, por ejemplo, en República Dominicana, estuve leyendo hace poco, con el escándalo este que conversábamos la semana pasada de esta empresa brasilera, Odebrecht, que es uno de los escándalos más importantes de la historia de la política en la región de Latinoamérica, una empresa que corrompió 13 países en la región, prácticamente todos los países latinoamericanos involucrados en este escándalo de soborno. Ahí está la empresa, la termoeléctrica Punta Catalina, que debió haber sido terminada en el 2017 y que solamente ahí se registraron casi 40 millones de dólares en soborno. Una planta que solamente está para contaminar, que la semana pasada hicieron unas pruebas que no las pasó, ¿verdad? Y que hubo una humadera por todos lados y una planta que está en desuso, que los países desarrollados no están instalando eso. No hay un enfoque en los países de la región de tener energía renovable, exceptuando algunos países como Chile, que por ejemplo se ha preocupado en esos aspectos por presión de la misma sociedad y por tener quizá una de las corrupciones más bajas en toda la región. Pero República Dominicana, Honduras, Guatemala, Nicaragua, ¿qué esperanza tienen estos países? El mismo México, el mismo México. Entonces, si nosotros no despertamos como pueblo, como sociedad, y no nos preocupamos de qué están haciendo los políticos, quienes administran los recursos públicos, qué están haciendo los representantes del pueblo, los diputados, los senadores, y nosotros nos hacemos de la vista indistinta, como si no nos duele, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestro país? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestra nación, de nuestras sociedades? ¿Qué esperanza tienen nuestros hijos, nuestros nietos? Y quiero dejarle esa inquietud a ustedes de reflexión. ¿Qué podemos hacer nosotros para que este espacio donde vivimos, para que estos países, para que esta región tenga un giro de 180 grados y que estos recursos naturales que tenemos se puedan aprovechar y potenciar en esa misma forma el desarrollo, la tecnología y la forma de vida en que vivimos en la región de Latinoamérica? Quiero, además de comenzar a leer, ¿verdad?, las inquietudes, los comentarios que nos dejan ustedes, quiero compartir en este momento con todo el set para interactuar con mis compañeros sobre el manejo de los recursos naturales, la sacada de arena, de los ríos, un atropello total, ¿verdad?, a nuestros bosques, la contaminación, a nuestras principales ciudades, sin medir consecuencias, con una cantidad importante de ciudadanos enfermos de cáncer, porque lo único que importa al parecer es que nuestros políticos se hagan cada vez más ricos, se hagan cada vez de más dinero, firmen contratos a la vista de todo el mundo y sin que pase nada, sin que nadie en lo absoluto pueda decir nada, sin que nadie reclame. Diputados que levantan la mano, pero cuando levantan la mano es porque se están echando un saco de dinero en los bolsillos, sus cuentas cada vez más abultadas y la clase pobre cada vez más pobre. Basta de eso. Nada. Y están secando nuestros ríos, y sobre todo las islas, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, que son islas donde no se escatima el uso desmedido de los recursos naturales, como que si fuesen una mina que no se fuese a agotar, los mantos subterráneos, contaminándolos también, porque no solamente contaminan las lagunas y los ríos, también contaminan los mantos subterráneos con la extracción de minerales que muchas veces están en el subsuelo. Y todo esto pasa en complicidad de las autoridades
Sabemos que la principal herramienta para la elaboración de productos de primera necesidad muchas veces son los recursos naturales, pero tiene que haber de alguna forma medidas para poder hacer uso de ellos sin explotar y sin dañar, porque muchas veces extrayendo, por ejemplo, petróleo para la fabricación de productos de origen plástico, pero terminamos contaminando los ríos, nuestros mares y todo el espacio y todo el entorno en el que nosotros vivimos. Y muchas veces pretendiendo que nos estamos haciendo un bien, lo que nos estamos haciendo es un daño. Y no solamente ya a la región, a nuestros países, al planeta en sentido general. ¿Cuántas especies hemos encontrado en los océanos muertas? Aves muertas por derrames de petróleo, por mal uso de los recursos naturales, peces llenos de plástico. Hemos encontrado inclusive, ¿cómo se llaman? Tortugas amarradas con redes que están prohibidas para utilizar, o simplemente con el estómago lleno de plástico, porque todo el plástico va a terminar a los océanos, y ahí están las famosas islas de plástico que están en los océanos. Y toda esta contaminación y todo este desorden es porque los políticos que administran nuestros recursos públicos solamente están ahí para levantar la mano, para hacer acuerdos y firmar y seguirse enriqueciendo. Que realmente dejamos la reflexión en el día de hoy con respecto al segmento de geopolítica y analizando las políticas públicas y las decisiones relevantes que pueden tomar nuestros dirigentes, nuestros líderes políticos respecto al manejo de los recursos públicos de nuestros países. Tenemos todo el potencial para convertirnos en países de primer mundo. Tenemos todos los recursos naturales necesarios para entregar calidad de vida a nuestros ciudadanos. Vamos entonces nosotros a hacernos eco de cuáles son esas decisiones que están tomando y que siguen tomando nuestros políticos. Si nos hacemos de brazo cruzado, vamos a terminar como un África, que hasta el día de hoy sigue siendo explotado por las grandes potencias, y cada vez tenemos un África más empobrecido. No queremos que pase lo mismo con nuestros países en la región, y es por lo tanto que hago un llamado a cada ciudadano de estos países con tanto potencial y que se ven atropellados por las políticas públicas no coherentes, por políticas públicas que no se corresponden con las necesidades que tienen nuestros pueblos. Vamos a levantar nuestra voz, vamos a ser escuchados y vamos a exigir leyes que sean justas y que haya equidad y justicia en nuestros países. Y vamos a exigir además que estos proyectos que se han aprobado en favor de estas grandes empresas se revisen, y de ser obviamente descubierto las violaciones a nuestras propias leyes, como muchas veces suceden, pues vamos a exigir su abolición, o simplemente que se puedan integrar nuevas cláusulas que beneficien a nuestro pueblo, no para que el dinero termine en los bolsillos de estos grandes empresarios y de nuestros políticos, aquellos deshonestos que muchas veces son quienes nos dirigen.